Hola chicos, ¿qué tal? Aquí vamos con el segundo de estos episodios y en este caso lo que vamos a hacer es gestionar la base de datos. Veis que tengo Dreamweaver abierto detrás, pero bueno, realmente no lo vamos a utilizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser tener arrancado WAMP, como siempre, con nuestro icono en verde aquí abajo, como podéis ver, para que le dé el botón derecho sin querer. Y lo que vamos a hacer es botón izquierdo y vamos a poner php-myadmin. Vale, PHP-MyAdmin es lo que se conoce como un frontend, es decir, un sistema que se nos carga por encima para gestionar otra cosa. Simplemente nos sirve como método de trabajo, una interfaz, vaya, así lo debería haber dicho mejor, ¿vale? Estoy aquí un poco espeso. Vale, es una interfaz que nos va a ayudar a gestionar, en este caso, bases de datos. Esta interfaz funciona en PHP, como su nombre indica, y gestiona bases de datos, en este caso bases de datos de tipo MySQL. Bueno, como os dije en el episodio anterior, nosotros tenemos un usuario que es el usuario principal, el usuario root, y que no le hemos definido ninguna contraseña. Por eso tenemos esta advertencia aquí abajo en rojo que nos grita efectivamente que no tenemos nada definido para ese usuario. No tenemos definido una contraseña y es una cagada de seguridad. Pero a nosotros ahora nos da igual, ¿vale? Nosotros primero que vamos a hacer es que nos funcione el tinglado. Bueno, si os fijáis aquí en usuarios, veréis que tenemos ese usuario, el usuario root, el usuario maestro, que tiene acceso a todo. Por eso aquí pone todos los privilegios. Más adelante veremos un poco cómo gestionar usuarios y cómo editar estos privilegios y decirle que edite o que tenga privilegios en una determinada base de datos. Bien, aquí a la izquierda, en el lateral izquierdo, este lateral se irá cambiando dependiendo de la sección en la que nos encontremos. Ahora mismo, como estamos en la página inicial, lo que nos indica básicamente son las bases de datos que tenemos. Aquí están varias bases de datos de prueba. Si pinchamos en una, se nos cargarán en esta barra lateral las tablas. Veis que en este caso no tiene tablas. Entonces aquí arriba, ahora mismo, nos indica qué base de datos estamos visualizando y aquí abajo las tablas. Por ejemplo, si elegimos MySQL, nos cargará varias tablas. Estas son las tablas. También nos aparecen en el lado derecho, aquí. Pero mientras este lado va a seguir cambiando, si seguimos en esta base de datos, este lado no lo hará. Por ejemplo, si entro aquí en esta base de datos, veis que, o sea, en esta tabla, veis que sigo viendo el resto de tablas que se guardan en esta base de datos. Bien, de acuerdo, vamos allá. Vamos a dar la casita y nos vamos al principio. Bueno, las bases de datos son, como su nombre indica, un lugar en el que vamos a almacenar cantidades ingentes de información. Antes de empezar un proyecto, tenemos que tener bien claro qué información queremos almacenar. En mi caso voy a hacer una bitácora. Esta bitácora, básicamente, lo que va a tener será pues nada, una zona restringida para yo poder gestionarla, añadir entradas a mi bitácora, eliminarlas o editarlas. Y también, esto es importante, también voy a tener una zona en la que voy a visualizar la propia bitácora, que es lo que verán los usuarios de Internet normales y corrientes. Quiero indicar que el método que vamos a utilizar para conectarnos como usuarios y poder gestionar la bitácora no es el más apropiado. Ya os daréis cuenta de por qué. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, sin duda alguna, crearnos nuestra primera base de datos. Y después nos tocará crear las tablas de esa base de datos. Pero de las tablas vamos a hablar justo después. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra primera base de datos. Para eso, es bastante fácil, nos vamos a ir a la sección de bases de datos que vemos aquí arriba. Es que aquí arriba pone bases de datos y si pinchamos nos aparecen las bases de datos definidas ahora mismo en el sistema. Aquí tengo una lista con las 4 que tengo en estos momentos y lo primero que voy a hacer es crear una nueva base de datos. Entonces aquí pongo el nombre que yo quiera para mi base de datos. Yo voy a crear una bitácora, una especie de blog, como lo llaman los modernos gafapastas. Entonces lo primero que voy a hacer es poner aquí el nombre que yo quiera. Por ejemplo, bitácora. Yo os recomendaría no utilizar nunca tildes, espacios, ni nada de eso, ¿vale? Porque nos va a dar muchos problemas. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es todo minúsculas o números y símbolos como el guión bajo. Como veis en las mismas de ejemplo, veis que ponen guiones bajos como espacios. Cotejamiento es cómo se va a almacenar
la información en su interior. No es más que el juego de caracteres. Aquí en la parte superior, en juego de caracteres, podéis pinchar si os apetece. Yo lo voy a hacer en una nueva pestaña para que lo veamos, no se me cierre la anterior. Veréis que os aparecen los distintos cotejamientos y qué idiomas son los que se almacenan mejor con ese tipo de cotejamiento. Nosotros vamos a utilizar, o en mi caso voy a utilizar, un formato Unicode. El cotejamiento Unicode me va a permitir almacenar información en diferentes idiomas sin ningún problema. En mi caso voy a elegir el Unicode de 8 bits y el Unicode normal y corriente. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente tener un sistema multilingüaje. Lo veis aquí, UTF-8, Unicode, y me permite varios idiomas, independientemente de mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces, bueno, cierro aquí y como decía, voy a elegir ese cotejamiento. Entonces aquí en mi lista me desplazo, está bastante abajo, lo elijo y lo creo. Venga, ya tengo creada la base de datos, me indica se ha creado la base de datos, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es ver esta base de datos y empezar a crear tablas en su interior. Vamos a dar en el nombre de la base de datos o bien en el lateral izquierdo donde aparecía el nombre de la base de datos. Bien, ahora voy a crear la primera tabla. No hay ninguna, así que me dice que tengo que crear alguna tabla. Las tablas, para que os las imaginéis, son como las hojas de cálculo. Vamos a tener columnas y en cada columna vamos a almacenar una determinada información. O sea, voy a tener una columna de fechas y voy a colocar las fechas en ella. Una columna de nombre y voy a colocar el nombre en ella, ¿vale? Para mi proyecto voy a utilizar 3 tablas. La primera de las tablas va a ser una tabla en la que voy a almacenar la información de los usuarios que se van a conectar a mi base de datos, o sea, a la zona de gestión, perdón. Entonces ahí podrán toquetear, añadir, borrar, destrozarme todo el sitio. A esta tabla la voy a llamar T-usuarios. De nuevo, no pongáis espacios ni tildes, únicamente números, letras y guiones bajos. Esta tabla de usuarios, elijo el número de columnas. Yo le voy a poner 4 columnas, ¿de acuerdo? Le voy a poner 4 columnas. Y ahora vamos a ver cómo vamos a nombrar esas columnas. Le doy a continuar. Bien, cada una de las columnas me aparece aquí en una de las filas y veis que tengo que ponerle un nombre, elegir un tipo, elegir si procede una longitud o los valores que admite, un valor predeterminado, un cotejamiento por si quiero que sea distinto al del resto de la base de datos, unos atributos, si quiero que almacene o no valores nulos en su interior, qué tipo de índice, si lo es, valga la redundancia, si este valor es autoincrementable, crece solo según se van añadiendo nuevos registros, y aquí comentarios, básicamente para saber qué se almacena en ese campo si es un campo que no es suficientemente descriptivo su nombre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer que cada uno de los registros de esta tabla sea único. Eso lo vamos a hacer con una clave principal primaria. Generalmente se utiliza un identificador numérico. Entonces yo aquí voy a poner ID usuario. Será un identificador único para este usuario. El tipo va a ser un valor entero, es decir, un número del 1 al 2, 3, o sea, del 1 al que toque. Los enteros almacenan hasta un número determinado, hasta 11 dígitos, yo ya se me va la pinza la edad, hasta 11 dígitos. Entonces, imaginaos 11 nueves, es lo máximo que nos va a almacenar. Este entero le vamos a decir que tenga algo especial. Lo primero es que vamos a hacer que sea una clave primaria que nos va a servir como identificador. Entonces en índice le vamos a indicar que es primario. Primario significa que aparte de ser único, es el identificador de un registro concreto. O sea, es algo único y que va a identificar a ese registro. Y le vamos a decir que se autoincremente. Así, si añadimos nuevos usuarios a la tabla, se pondrá el siguiente valor de manera automática. Así no tendremos que estar pensando en cuántos usuarios tenemos o no en la tabla. Bueno, el siguiente campo que vamos a poner va a ser donde el usuario va a almacenar su nombre. Entonces yo lo voy a llamar nom usuario. Aquí en tipo voy a elegir varchar. Varchar se suele utilizar para textos no muy largos. En cualquier caso, en la descripción de este vídeo os voy a poner un enlace a un archivo donde se explican todos los
distintos tipos de valor que hay en MySQL, y entonces aquí podréis echar un vistazo y elegir. En varchar hay que indicarle una longitud, entonces vamos a limitar el número, o sea, la cantidad de letras, de caracteres, a 50. Y sí que le vamos a hacer algo especial, le vamos a decir en índice que es único. Único significa que básicamente no se puede repetir el nombre de usuario. No voy a tener dos Enrique Pérez. Me va a decir, oye, tú que Enrique Pérez ya existe, entonces no, ten cuidado, pon otro. Bien, aquí, en el siguiente valor, voy a elegir el nombre de usuario con el que se va a conectar. O sea, lo que es usuario. Entonces voy a poner usuario. De nuevo voy a elegir varchar, no necesito que sea muy largo, y le voy a dar un límite de 25 caracteres. Básicamente lo que voy a hacer es que el nombre de usuario no sea kilométrico, ¿vale? Y de nuevo le voy a decir que sea único. No quiero que haya dos usuarios con el mismo nombre, no dos admin. Entonces voy a decir que es único. Si quisierais tener dos Alfonso Pérez, podríais quitarlo. Eso es cuestión de gustos. Imaginad que queréis que haya dos Alfonso Pérez, podéis quitar este. Aquí a gustos. Y por último, lo que voy a almacenar es la contraseña. Así que voy a llamar passusuario. Aquí es uno de los primeros problemas. Esta contraseña no está cifrada, por eso no es el método más seguro. Pero bueno, Dreamweaver funciona así, para hacer un método sencillo de conexión, y lo vamos a poner. En este caso me da igual que se repita la contraseña. Dos usuarios pueden tener la misma contraseña si así quisieran. Puedo elegir el cotejamiento de la tabla, igual que puedo elegir de cada uno de los campos. Yo lo suelo elegir, es una manía, porque ya he indicado que la base de datos tiene un tipo de cotejamiento concreto, pero bueno, no hace falta mucho más. Elijo nuevo y le doy. Le vamos a guardar y se nos guarda la primera de las tablas. Veis que ya tengo la primera de las tablas. Aquí, en esta tabla, veo el nombre de la tabla y tengo algunas acciones que puedo realizar. Examinar, que sería ver qué registros hay insertados, la estructura, es decir, los campos que forman parte de esta tabla, buscar dentro de esta tabla, insertar nuevos registros, borrar los registros almacenados en la tabla, pero me deja la estructura de la tabla intacta, o eliminarla completamente. Esto me elimina tanto la tabla como los registros, tanto la estructura de la tabla como los registros. Tened cuidado porque no se puede deshacer, así que si le dais aquí y elimináis la tabla y perdéis toda la información, tenemos un problema. Vale, vamos a insertar un registro. Le damos a insertar y vamos a insertar un registro. Si nos acordamos, el primer valor que le hemos dado, el usuario, era un identificador primario. O sea, le identifica. Y además le habíamos dicho que se autoincremente. Por lo tanto, es un valor que no necesitamos rellenar. Al primero valor que introduzcamos en la tabla le va a asignar un 1. Porque no hay ninguno. O sea, que se autoincrementará en 1 y 0 más 1, 1. El siguiente valor será 1 más 1, 2 y así. Vale, elegimos un nombre de usuario. Por ejemplo, Alfonso Pérez. Elegimos su nombre de administración, o sea, de usuario para conectarse. Le vamos a poner que sea el administrador y le vamos a poner una contraseña. En mi caso, admin. Vamos a poner admin para recordarlo fácilmente. Y le damos a continuar. Veis que se nos ha insertado y que nos dice que el identificador de la fila es 1, ya que como se autoincrementa y no hay ningún registro, al haber el primero de los registros nos indica que es 1. Ahora vemos también la información que aquí ya tenemos una fila, es decir, tenemos un registro almacenado ya en esa tabla. Fijaos que si vamos a examinar, veremos los registros de esta tabla. Y aquí vemos que tenemos un registro, aquí, que tiene un identificador con el número 1, un nombre de usuario, Alfonso Pérez, su nombre de usuario para conectarse y su contraseña. En este caso, admin ambas. Veis que podemos editar estos valores por si queremos modificarlos, copiarlos para tener un nuevo registro basado en este, o borrar este registro y que desaparezca completamente de la tabla. Con todos los registros que se añada, podría pasar lo mismo. Vamos a insertar un usuario más. Para insertar registros en la tabla tenemos dos opciones. O bien, pinchar en la tabla y pinchar en la base de datos, ver las tablas y en la tabla, en la estructura, aquí en la estructura podemos insertar nuevos registros, o bien, irnos al menú insertar e insertar. Entonces vamos a insertar un nuevo usuario, le vamos a poner aquí que se llame Jorge Fernández, le vamos a poner
Jorge. Vamos a poner las contraseñas muy sencillas. Veis que podemos añadir más de un registro a la vez. Si quisiéramos poner más usuarios, aquí tenemos la posibilidad de insertar varios registros. Venga, le damos y para adentro. Como lo hemos insertado desde un sitio distinto, veis que nos dice directamente que la fila insertada es la 2, etc. Recordad, estando aquí, pincho en el nombre de la base de datos, puedo darle a insertar directamente en la tabla en la que yo quiera. O bien, si estoy examinando la tabla o la estructura de una tabla, puedo darle a insertar aquí y realizar el proceso. ¿Vale? Cualquiera de los dos sitios me vale. Bueno, voy a pinchar aquí para ver mis tablas y vamos a crear una segunda tabla. Vamos a crear tabla y vamos a crear una segunda tabla. Veis que esta la estoy creando de una manera distinta. La estoy haciendo así para que veamos otros métodos de creación de tablas. Bueno, vamos a ponerle un nombre. Esta tabla va a ser la tabla que va a almacenarme las categorías de mis entradas de mi bitácora. Entonces la voy a llamar tabla categorías. Bien. Aquí, en esta ventana, veis que puedo agregar nuevas columnas si me hicieran falta. Y por defecto me deja 4 huecos. Si alguno de esos huecos no lo relleno, esa fila, esa columna en la tabla no se creará. O sea que puedo básicamente usar 2 si yo lo necesitara. Esta tabla de categorías va a tener, como digo, 2. Lo primero que va a tener es un identificador de categoría, que va a ser un entero, que va a ser primario y que se va a autoincrementar, como antes. Este va a ser el identificador de la categoría. Y un nombre de la categoría, que va a ser de tipo varchar, y le vamos a poner un límite de 50 caracteres, bastante largo. Con eso me valdría. Si no relleno estos campos ni modifico nada de aquí abajo, como no tienen nombre ni tienen nada, cuando le diga que quiero crear la tabla, son campos que van a desaparecer. Vamos a dar aquí en mi code y guardamos. Veréis que la tabla de categorías tiene en estos momentos 0 registros. Si le vamos a examinar la estructura de la tabla, vamos a ver la estructura, examinar ahora mismo no podemos porque no tiene ningún registro, veis que tengo la estructura hecha, solo con 2 campos. No he rellenado el resto, pues no me ha hecho falta. Vamos a insertar registros en esta tabla. Identificador, se autoincrementa, no necesito meter nada. Nombre de categoría, bueno, esta bitácora va a ser de tipo personal. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, personal. Aquí abajo veis que puedo insertar un segundo registro de golpe. Pues vamos a insertar tranquilamente 2 registros a la vez. Entonces, por ejemplo, voy a poner música, porque voy a hablar de música también en mi bitácora. Si le doy a continuar, veréis que me almacena 2 registros de golpe. Y si echamos un vistazo en examinar, veréis que tengo 2 registros, 1 y 2. Y que como se autoincrementa, ya me ha colocado el primero y el segundo. Entonces tengo personal y tengo música. Vamos a añadir un par de categorías más. Vamos a poner, por ejemplo, cine y televisión. Y aquí, literatura. Veis que es una bitácora ahí como muy elegante. Para ver la tabla, ya veis, podéis pinchar aquí directamente, podéis pinchar en examinar, podéis pinchar en distintos sitios. Aquí tengo mi tabla en estos momentos con mis 4 registros. Perfecto. Si pincho en el nombre de la base de datos aquí arriba, veo con todo, en este caso, mis 2 tablas. Veo el número de registros que tiene en su interior, 4 en el caso de categorías, 2 en el caso de usuarios. Vamos a hacer la tercera tabla de nuestro sitio. Así que, una nueva tabla. Esta vez la vamos a crear desde aquí, como antes, como la primera. Veis que puedo hacerlo desde aquí, lo puedo hacer desde aquí. Cualquiera de los 2 sitios es igualmente válido. Vale. El nombre de la tabla se va a llamar entradas. Entradas, va a ser así, tan campante. Vamos a elegir las siguientes columnas. Una columna va a ser el identificador. Otra columna va a ser el título de la entrada. Otra columna va a ser un pequeño extracto para que el usuario se haga una idea de lo que hay en la entrada. Otra más es la entrada propiamente dicha, ya la entrada completa. También vamos a colocarle una categoría para saber a qué categoría pertenece, bien a música, bien a teatro o lo que sea, cine, televisión en mi caso, por ejemplo. Y vamos a también guardar la fecha de creación. Esos 6 campos son los que vamos a hacer en esta tabla, así que le digo 6. Continuamos.
Y lo primero que voy a hacer antes de elegir los tipos es, para que no se me olvide, poner los campos. Entonces, hemos dicho que vamos a tener un identificador, vamos a tener un titular, entrada, y va bien, vamos a tener un extracto, por ejemplo con ext me valdrá, vamos a tener la propia entrada. Esto puede ser, por ejemplo, el primer párrafo y el resto de párrafos de la entrada perfectamente. La categoría a la que pertenece, que no voy a poner aquí una mayúscula, y aquí vamos a poner la fecha de la entrada. De nuevo, estoy que me escurro, estoy un poco tonto. Vale, la entrada, el identificador, va a ser un entero. De nuevo, va a ser primario y de nuevo se va a autoincrementar. Va a ser el identificador de esta entrada. El titular va a ser un varchar. Le vamos a poner un límite para que el usuario no se nos pase. Si quisierais que el titular fuera más largo, podríais elegir texto y de nuevo también aquí elegir un límite. Por ejemplo, aquí podríais poner 150. Si queréis que sea más largo, 250. Recordad que el varchar es más pequeñito. Aquí le voy a poner 250 para que la extensión de la entrada sea un poco larga. Aquí no voy a poner, y el tipo texto. Aquí le voy a decir tipo texto, no le voy a poner límite, que sea largo, lo que necesite. La categoría es un entero, va a almacenar un número, el 1, el 2, el 3, el 4, dependiendo de la categoría en la que quiera guardar la entrada. Y la fecha va a ser un campo de timestamp. Está aquí en fechas, aquí. Este básicamente es la fecha de actualización de la entrada. De hecho, yo luego voy a poner última actualización y aparecerán los datos almacenados aquí. Entonces tiene un valor predeterminado. Y el valor predeterminado es la fecha actual, fecha y hora actual. Es decir, en el momento en el que se crea o modifica el registro. Eso es lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces ya tenemos todo. Un identificador de la entrada único. Que servirá de clave primaria. Un titular, la propia introducción de la entrada, la propia entrada y una categoría. Entonces, elegimos de nuevo el cotejamiento de siempre y lo guardamos. Se nos crea la tabla, ya la tenemos ahí lista. Ya veis, aquí ya veis la tabla de entradas. Le echamos un vistazo a la tablita y vamos a insertar registros. ¿Vale? Bueno, voy a insertar un par de registros. No penséis que más adelante, si necesitamos nuevos registros, los haremos desde el panel. Así que no van a ser simplemente valores pues al tuntún para que nos sirva para trabajar. Bueno, si queréis, yo creo, voy a utilizar aquí Lorem Ipsum en esta página, que es un generador de párrafos de Lorem Ipsum, un texto bastante conocido en los imprentas y talleres de impresión, etcétera, que me genera, aquí veis, estos textos tan bonitos, en latín. Entonces aquí, básicamente, voy a hacer copiar y pegar aquí. Entonces aquí voy a tener un primer párrafo, así, y aquí abajo un segundo párrafo. Perdón, que se me escurre aquí. Madre mía, que no la liamos. Aquí arriba va el titular. Así. Y aquí el titular, ¿vale? El titular voy a elegir la primera línea, por ejemplo, que hay aquí. Así, quitamos el puntito. Y ya está. ¿Vale? Este va a ser nuestro titular. Veis que no necesito poner identificador porque se autoincrementa. Aquí está la entrada, un extracto. Y aquí el resto de la entrada. Lo que voy a hacer ahora va a ser aquí poner un retorno y mostrar una cosa. Veis que aquí puedo almacenar valores o código PHP. Entonces, si quiero que me aparezcan párrafos, podría hacer esto tranquilamente. Abrir y cerrar un párrafo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí arriba, igual. Abro un párrafo. Cierro un párrafo. Abro el siguiente párrafo. Y cierro el último párrafo. Vale. La categoría, voy a elegir 1, que era la categoría personal en mi caso. Y
la fecha que se almacena sola. Vale, aquí, más de lo mismo. Me voy a la Ellipson y voy a coger los párrafos siguientes. Por ejemplo, estos dos párrafos. Y lo mismo, aquí voy a pegar el primero de los párrafos. Tac, tac. Y aquí el otro párrafo. De nuevo voy a hacer aquí una P. Aquí cerrar la P. Y aquí abajo lo mismo. Aquí vamos a abrir la P. Vamos a hacer aquí un parrafito. Aquí. Vamos a visualizarlo. Cerramos, abrimos y cerramos. Recordad que en HTML abrimos y cerramos constantemente. Y aquí arriba, esta primera frasecita. Epa, le ponemos sin querer al botón de inicio. Aquí esa primera frasecita va a ser el titular. ¿Vale? Ya tenemos de nuevo dos entraditas hechas. Y aquí le voy a elegir categoría 2. Guardamos y ya está. Tenemos perfectamente. Si echamos un vistazo en examinar esta tabla, veréis que tenemos dos entraditas maravillosas, con un identificador, un titular, un extracto, la propia entrada, una categoría asignada a la entrada y la fecha de entrada. Y eso es con lo que vamos a empezar a trabajar ahora en Dreamweaver. Entonces ya tenemos hecha una base de datos. A partir de ahora empezaremos a trabajar todo desde Dreamweaver. Ya añadiremos nuevas entradas desde Dreamweaver, eliminaremos y modificaremos y haremos todos los tinglados desde allí. Así que espero que os haya servido este tutorial. Si tenéis alguna pega o algún problema o alguna duda, hacedmelo saber a través de los comentarios. Y bueno, pues nada, aquí os espero, ¿vale? Un abrazo a todos.